estaremos estudiando brevemente las técnicas que podemos utilizar en el laboratorio clínico para poder estudiar a los parásitos. Haremos una breve descripción y de manera muy general todas las técnicas que se pueden llegar a utilizar en el laboratorio clínico sobre este tema. Así es que vamos a iniciar con nuestra cuarta clase ya de esta materia. Y es que el área de parasitología sigue siendo sumamente importante y sobre todo tener en cuenta todas las áreas y todas las metodologías que pudiéramos llegar a utilizar en parasitología, ya que vamos a decir en los países subdesarrollados, que de alguna manera tenemos laboratorios básicos, sencillos, aún por ejemplo utilizando técnicas de biología molecular, nosotros podremos llegar a utilizar todavía porque es mucho más barato la mayoría de las técnicas, vamos a decir, de manera manual. Así es que podríamos decir que el primer tipo de técnicas que pudiéramos mencionar en esta clase es la identificación morfológica, que ahorita hablaremos un poco de ella. Quizá también pudiéramos mencionar los cultivos prácticamente celulares. Sin embargo, pues en los laboratorios clínicos en México y hacia Latinoamérica quizá no es tan utilizado, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta para investigación u otros estudios. Lo que sí podríamos mencionar que vendría siendo de las segundas metodologías quizá más utilizadas serían todo aquello que implique serología o inmunodiagnóstico y obviamente también con el auge de los métodos moleculares, lo que es la PCR y sobre todo hoy en día teniendo la PCR en tiempo real o cuantitativa que nos permite realizarlo y tener los resultados mucho más rápidos. Podemos tener las pruebas de intradermoreacción. En algunos casos es importante para saber también la presencia de algunos anticuerpos o antígenos contra algunas de las enfermedades. Aquellas que quizá por medio de una reacción en la piel, pues podríamos saber si ha tenido también contacto con pacientes familiares que han estado infectados con algunos parásitos. Podemos tener las técnicas de xenodiagnóstico, métodos de inoculación de animales y técnicas de imagen, que quizá no vamos a hablar tanto de estas. Sin embargo, como ya lo mencionamos, vamos a decir que las técnicas de identificación morfológica podrían seguir siendo el estándar de oro por su facilidad de poder realizar los costos. No necesitamos tantos reactivos, tantos materiales y es sumamente fácil poder llevar a cabo sobre todo lo que lo conocemos como el coproparasitoscópico, donde solo incluiría tener el microscopio, las laminillas o portaobjetos, los cubreobjetos y prácticamente solución salina y yodo glucol. Con esto prácticamente podemos procesar todas las muestras para poder hacer el diagnóstico. Entonces nosotros necesitamos realizar los análisis de las heces, ya que la mayoría de las parasitosis se encuentran en la parte gastrointestinal o en el sistema gastrointestinal del organismo. Para ello, en la toma de muestra de las heces, requerimos un frasco que debe ser limpio, debe estar seco, de boca ancha y a prueba de derrame. Sin embargo, la recomendación siempre será mejor conseguir un frasco que lo puedan comprar en alguna farmacia o los mismos laboratorios deberían de proveerlo para andar evitando o poder evitar frascos que podamos tener en los hogares y que los pacientes puedan traer y según poder que los lavados los hayan limpiado y hasta secado. Sin embargo, puede que haya una interferencia con los mismos parásitos. Algo que es importante es que la recolección debe de ser antes del tratamiento antiparasitario. Obviamente si un paciente, un niño sobre todo, por los programas que hay de desparasitación, sobre todo en la Secretaría de Educación aquí en México, pues
no podemos tener una muestra de estos niños y que pueda ser efectiva para estar buscando algún tipo o la presencia de un parásito. Sin embargo, si el paciente no refiere que ha tomado este tipo de tratamientos, algo esencial para el seguimiento del estudio de la parasitología es que por lo menos debemos de tener o pedir 3 muestras en 3 días consecutivos por lo menos. Es decir, una muestra, si empezamos un lunes, la segunda muestra sería martes y al finalizar el miércoles tendríamos la tercera muestra. Sin embargo, es importante poder hacer el análisis lo más pronto posible, sobre todo por aquellas muestras de heces diarreicas o que están muy líquidas, y estas se deben de empezar a analizar dentro de los 15 a 30 minutos después de su colecta, ya que puede ser que por la misma humedad los parásitos empiecen a desintegrar o a morir, sobre todo si estamos tratando de buscar los trofozoitos y pues poderlos tener intactos. Las muestras semilíquidas dentro de 1 hora y las sólidas dentro de las 24 horas. Sin embargo, también pudiéramos agregar algunas sustancias de conservación, por lo que se puede buscar lo que es la formalina o el formol, y estos pudieran ayudar a conservar las muestras si no se procesan en el tiempo ya mencionado. Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí una imagen de lo que es el tipo de frascos y obviamente, como lo mencionamos, aquí podríamos observar cómo estas 3 muestras de un mismo paciente fueron recolectados en 3 días consecutivos. Sin embargo, es importante mencionar que no es necesario que se llene todo el frasco de tener mucha muestra, ya que realmente se utiliza muy poco. Entonces, hay algunos lugares, algunos manuales que hasta pudieran decir, bueno, el tamaño casi de una nuez es más que suficiente para poder hacer los análisis en el laboratorio. Ya teniendo la muestra en el laboratorio, nosotros podemos hacer la parte del análisis macroscópico. Aquí lo mencionaremos hacia lo que podemos observar en las infecciones parasitarias. Y una de ellas vendría siendo que podemos encontrar las heces mucosas, que esto lo podríamos encontrar en una fase aguda de una disentería de amibiasis. Puede ser también por schistosomiasis intestinal o también la balantiadiasis que está invadiendo hacia el sistema gastrointestinal. Entonces ahí nosotros podemos observar en esta imagen cómo se observa cuando hay presencia de moco en las heces. Sin embargo, también podemos encontrar heces de un color rojo oscuro, pero también puede ser con el rojo claro, y esto debe de indicar dónde está la hemorragia, dónde se está provocando, en qué parte de los intestinos, o simplemente decir que es casi hacia el final del colon o hacia el ano. Entonces pudiéramos tener cuando las heces están de un color rojo oscuro, están indicando que hay un sangrado en la parte superior de gastrointestinal. Sin embargo, cuando las heces están con un rojo oscuro, prácticamente están sugiriendo que hay un sangrado en la parte inferior, de las cuales podremos mencionar en algunas infecciones con disentería, pueden provocar sangrados en algunos lugares de los intestinos. Entonces podríamos observar cómo se observan las heces con el rojo oscuro, que vendríamos llamándole también como melena, pero también podemos tener el rojo claro o un poco más brillante, que vendría siendo la hematoquesia, y nos indica dónde está el sangrado de este paciente. Sin embargo, también podemos tener las heces espumosas, que esto está indicando la cantidad de grasas en las heces que no se están digiriendo de una manera correcta. Obviamente, por ejemplo, pudiéramos tener una muestra en un pañal de un bebé, de un paciente pequeño, y que al principio, pues en la digestión es difícil. Sin embargo, hay algunas infecciones, sobre todo en los adultos, que pueden provocar que las heces no sean bien digeridas, y por ejemplo en las giardiasis pues pudiéramos tener este tipo de muestra.
Entonces estaríamos hablando del examen directo en húmedo, que vendría siendo el coproparasitoscópico, donde nosotros utilizaríamos solución salina y yodo Lugol, puede ser el mismo portaobjeto para evitar el gasto, y se pone una pequeña cantidad de estos que se mezcla con un palillo para formar una suspensión suave y uniforme. También hay que tener cuidado con los volúmenes para que el momento de agregar o de colocar el cubreobjetos no se derrame hacia el exterior o sobre todo para el microscopio. Entonces nosotros necesitamos poner en el microscopio, empezar a visualizarlo con el objetivo de 10x para poder encontrar la imagen, y seguido lo pondremos en el objetivo de 40x para poder observar ahora sí la presencia de quistes, de trofozoitos si se llegara a poder, si no, por lo menos también de los huevos en casos de infecciones de helmintos. Sin embargo, tener en cuenta que podríamos encontrar algunos otros constituyentes normales que pueden llegar a estar presentes, como son las fibras de plantas, el almidón que no es digerido, las fibras musculares, en este caso por el consumo de carnes. Sin embargo, podemos tener los pelos, ya sea del mismo paciente o de algunos animales, el polen, las levaduras, que vienen siendo parte normal de las heces, de la microbiota gastrointestinal, al igual que las bacterias. En algunos casos también podemos encontrar las células epiteliales y por último las grasas, aunque hay otras tipo de cosas o artefactos que pudiéramos encontrar en la observación del microscopio. Entonces nosotros podemos observar aquí una imagen de una fibra muscular no digerida, podríamos tener lo que son las grasas, también tener algunos otros fibras vegetales, los pelos vegetales también. Sin embargo, también podemos tener los cristales de Charcot-Leyden, y en este caso sí no es algo normal que pudiéramos estar observando, sino que podríamos hablar de una disentería meviana, ascariasis o enfermedades alérgicas como el asma. Podemos tener aquí la imagen de un polen y por último una fibra vegetal. Entonces es importante tener en cuenta lo que podemos llegar a observar y no llegar a confundirlo. Y otra de las cosas es que obviamente por las mismas heces y en algunos casos por contaminación de la orina pueden formarse otros tipos de cristales. Sin embargo, podemos tener constituyentes celulares, en algunos casos nos pueden dar alguna orientación hacia alguna enfermedad o alguna patología, la presencia de leucocitos, que obviamente nos podrían estar indicando la presencia de un proceso inflamatorio y obviamente también un proceso de infección, dependiendo de la cantidad de leucocitos que pudiéramos encontrar en las heces. Podemos encontrar los eritrocitos, en estos casos, por disentería, que podrían indicar que es por la presencia de una infección parasitaria, puede ser bacteriana, o simplemente puede haber alguna inflamación, algún proceso, por ejemplo, algunas neoplasias que pueden estar creciendo en los intestinos y que pueden provocar también sangrados. Entonces podemos encontrar los trofozoitos o sus quistes y podemos encontrar los huevos o en este caso también las larvas. Algunas de las tinciones que se pudieran llegar a realizar aparte de utilizar el yodo Lugol puede ser la tinción de matoxilina férrica, hay una disculpa por cómo se escribió, podemos tener la tinción tricrómica y por último la tinción Ciel-Nielsen modificada, en este caso muy particular en la búsqueda de los ooquistes de Cyclospora cayetanensis. Sin embargo, tenemos otras técnicas que pudiéramos utilizar con las muestras de heces y para poder facilitar la observación de los quistes o de los huevos, ya que en algunos casos la concentración es muy baja y no los podemos observar de una manera rápida o sencilla. Entonces tenemos técnicas de concentración, una de ellas es la técnica de sedimentación, que puede ser de dos formas, pero el principio de estos dos involucrarían concentrar las heces después de la centrifugación para que los quistes o los huevos puedan estar concentrados en la parte inferior que vendría siendo el sedimento, y lo cual podemos nosotros resuspenderlo para poder observarlo, obviamente con un volumen mucho menor. Podemos utilizar la técnica de sedimentación por formol éter,
pero también pudiéramos utilizar lo que es el sulfato de zinc. Otra sería la técnica de flotación. En este caso, ya no lo vamos a dejar la muestra hacia el inferior y que se forme un sedimento. Y obviamente, después de algunos procedimientos o algunos pasos, la idea es que los huevos y tal vez hasta los quistes puedan flotar, los cuales se van a colocar o se va a colocar un portaobjeto donde se van a, digamos, a pegar, por así decirlo, al vidrio y del cual lo podemos pasar cubriéndolo con un cubreobjeto y poder observarlo en el microscopio. Dentro de estas vendrían dos, que vendría siendo la flotación con salmuera, que prácticamente es concentración o utilizar elevadas cantidades de cloruro de sal para que pueda flotar la muestra de heces y poder observarlo. Sin embargo, también pudiéramos utilizar con el sulfato de zinc, también con una densidad específica para poder realizar este tipo de procedimientos. Sin embargo, en algunos casos, en algunas regiones, es importante después de hacer una biometría y obviamente su frotis sanguíneo, si es un paciente que vive en zonas tropicales donde existen los mosquitos específicos que puedan transmitir algunos parásitos, como lo es la Leishmania, Plasmodium, y también en lugares donde existe la chinche, que puede transmitir a Trypanosoma cruzi. Entonces, obviamente, en el frote sanguíneo podremos encontrar a estos parásitos. En el examen de orina es importante también, sobre todo en las mujeres, que es mucho más común, realizar alguna tinción sencilla, muy fácil, para poder observar tanto la celularidad como la presencia de tricomonas vaginalis y que obviamente esta la podemos encontrar con movimiento, ya que poseen flagelos, que lo estudiaremos más adelante. Sin embargo, este tipo de parásitos no sobreviven a largos periodos, por eso esta muestra debe de realizarse de manera inmediata en el laboratorio. Tenemos las técnicas de biología molecular, lo cual ha facilitado quizá en algunos casos hacerlo mucho más sensible y más específico. Obviamente lo tenemos que realizar mediante las técnicas de la reacción en cadena de la polimerasa y muchas de ellas que ya se llevan por la PCR en tiempo real o cuantitativa, pero en algunos también estamos buscando los genes del ARN ribosomal. En este caso, lo podemos estudiar para las infecciones de amibiasis, leishmania, malaria, cryptosporidium. Podríamos tener strongyloides, entre otros helmintos, y lo cual lo hace mucho más específico en caso que no los encontremos en muestras como las heces. Sin embargo, también como ya lo mencionamos, podemos tener la intradermorreacción para poder buscar tanto los anticuerpos, sobre todo, y en la mayoría de ellos hablaríamos de parásitos que puedan ocasionar una hipersensibilidad inmediata, en alguno de ellos que vendrían siendo helmintos. Sin embargo, también tenemos una hipersensibilidad retardada, como lo es el caso de leishmaniasis, trypanosomiasis y toxoplasmosis. Así es que esta simplemente fue una presentación general de las técnicas de laboratorio en el estudio de la parasitología. Así es que muchas gracias por su atención. Nos vemos en los próximos videos.